Qué gozo, hermanos, poder estar aquí este día glorioso. Después de la pandemia, yo creo que sentimos, ¿verdad?, diferente el poder estar aquí ya de manera presencial. Y de esta manera también invitamos a nuestros hermanos que están por línea, que pueden venir a gozarse juntamente con nosotros, ya que Dios nos ha ayudado para que de esta manera nosotros no estemos enfermos, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacerles la invitación para que ya lo más que pudiéramos es que estuviéramos aquí en la iglesia y no estuviéramos a través de línea. Ese es el deseo, ¿verdad?, de todos nosotros. Hermanos, vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero queremos en este día pedirte permiso, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, y llegar, Señor, a los corazones. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros y que la enseñanza, Señor, que tú des sea para bendición y edificación de nuestras vidas. Por tu Hijo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte fue derrotada y la vida se manifestó triunfante a través de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección corporal del Señor es un milagro supremo. Lo registran todos los evangelios. La muerte, sabemos que es un hecho trascendental que pone fin a la vida física. Su esencia es que produce el pecado, y el pecado es la separación de Dios con el hombre. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el único porvenir seguro que tenemos los seres vivos es la muerte. Es la muerte como un escorpión cuyo aguijón causa daños y daños irreparables. El aguijón es el pecado. Y la victoria y el poder sobre la muerte no surge de ningún humanismo, no surge de ninguna religión, surge en la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. La muerte física amedrenta al hombre. Le causa temor tan solo por saber que tiene que dar cuentas ante un Dios poderoso y ante un Dios justo. Ante la muerte de un ser querido, vivimos fragilidad porque nos sentimos inseguros. Vivimos vulnerabilidad porque nos sentimos en desventaja de lo desconocido. Vivimos depresión porque se pierde interés en la vida por la muerte del ser querido. Pero también se vive amargura porque decimos, ¿por qué esta persona en situación de calle, que no le hace falta a nadie, está viviendo y mi familiar no está viviendo? Hay amargura. Pero hermanos, para cada vida Dios tiene un propósito y un momento también para ser llamados. Nuestro sentir humano es creer que la muerte está afuera de nosotros y que nos está acechando para atraparnos en un futuro. Y pensamos que sea un futuro muy lejano. Los que ya tenemos más de 70 años, en este caso más de 80 también, como una servidora, entonces pensamos y decimos, pues ya estamos formaditos, pero el que se quiera pasar de atrás hacia adelante, no nos enojamos, ¿verdad? Que sigan adelante. Hermanos, Dios sabe el momento y el cómo moriremos también. Qué bueno que nosotros no lo sabemos, porque sería un martirio para cada uno. ¿No creen ustedes que así sería? El estar sabiendo cuándo y cómo voy a morir, pues no sería nada agradable. Lo que sí debemos entender, hermanos,
es que desde el momento en que nacemos, la muerte va con nosotros. Es una línea tan delgada, tan estrecha, que dice el refrán, para morirse, el requisito es estar solamente vivos. El Señor Jesús estaba consciente de que debía morir y muchas veces lo anunció. Anunció su muerte y los evangelios lo dicen. Dice Marcos 8:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. A Pedro le costaba trabajo aceptar la muerte de su maestro. Y en alguna ocasión le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor tuvo que llamarle la atención por fijarse más en las cosas materiales que en las de Dios. Pedro no estaba preparado para verlo morir, como tampoco nosotros estamos preparados ante la muerte de nuestros seres amados. Ante nuestra propia muerte tampoco estamos preparados. Por eso reaccionamos en maneras diferentes. Observaba la reacción de la familia de mi esposo ante la muerte de mi suegra. La reacción era diferente de cada uno, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la fortaleza emocional, dependiendo de la fortaleza espiritual, pero sobre todo dependiendo del vínculo afectivo que tuviera cada quien con la persona que se fue. El sentido de la muerte, hermanos, cambia en el ser humano solamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque el Espíritu Santo nos consuela y por fe le vemos como un comienzo glorioso de una vida eterna. Decimos, un perfecto amanecer. Y ese mismo sentir de confianza y de paz lo tenemos al ver partir a nuestros seres queridos que fueron salvos, porque sabemos que ellos gozarán de la presencia del Señor. Y claro que los extrañaremos, claro que los extrañamos, pero no tendremos que lamentarnos ni hacerles misas como quienes no tienen esperanza de su resurrección. Dice la Escritura, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y hermanos, esa resurrección del Señor tuvo como marco glorioso un precioso amanecer en el primer día de la semana. Esa es la razón por la que este servicio se hace lo más temprano posible. Y hace mucho tiempo que nosotros hacíamos los servicios a las 5 de la mañana, aún con el cambio de horario, hermanos. Y la iglesia estaba, pero llena completamente. Teníamos que poner sillas en los pasillos y allá afuera. Veíamos cómo desde las 4 o 4:30 los hermanos venían de las diferentes calles, todavía oscuro, y venían todos, allá se veían los puntitos blancos que venían caminando para poder llegar a la iglesia. Y hermanos, los que vivían más lejos eran los que llegaban más temprano. Añoramos ese tiempo, pero hermanos, estamos vivos y gracias a Dios podemos volverlo a hacer. Y este tiempo en que pues ya no se puede por la inseguridad, ahora podemos nosotros hacerlo un poquito más tardecito, pero también podemos invitar a aquellos que están en línea a que no se queden en línea, sino que vengan con nosotros a gozarse de la presencia de Dios. Hermanos, quienes fueron testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. Por eso este servicio se dirige por las mujeres. Ellas fueron las que, yendo al sepulcro en aquel día glorioso a querer ungir el cuerpo del Señor, se encontraron con muchas sorpresas. Había un gran terremoto que se había
hecho y conmovido las paredes de la cueva donde reposaba el cuerpo del Señor. Un mensajero celestial había revuelto la piedra que cubría el sepulcro y dejó de esta manera el paso libre para que el Señor pasara con su gloria y con su refulgencia a través de la tumba vacía para poder darnos a nosotros esa seguridad de la resurrección. Los soldados romanos, aquellos que habían sido enviados para custodiar el sepulcro del Señor, cuántas cosas pudieron ver, sentir, y no pudieron hacer más porque veían todo aquello como una gran sorpresa que estaba ocurriendo y como algo asombroso de veras. Hermanos, de pronto el pecado y la muerte recibían el rotundo impacto de la victoria del Señor Redentor para poder así enseñarnos que Él tenía vida y que vida en abundancia nos podía dar también a nosotros. Con esa resurrección del Señor se nos da la garantía de nuestra resurrección. Esa resurrección futura que nosotros esperamos, porque dijo Cristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿cómo era posible que el autor de la vida, cómo podría permanecer prisionero de la muerte en aquella tumba vacía, en aquella tumba? No se podía quedar él allí. En alguna ocasión, Cristo había desafiado a los judíos diciéndoles: destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Y también les dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y hermanos, cuando retomó su vida el Señor Jesucristo en la resurrección, este fue un momento no solo glorioso, sino determinante para el cristianismo, determinante para la humanidad y determinante para el universo entero. Podríamos imaginar nosotros la cara, el rostro del Padre Celestial mirando complacido el espectáculo de la resurrección de su Hijo después de haber sido tanto martirizado. María Magdalena, al ir a buscar el sepulcro del Señor y al ir a esperar ungirlo, se dio cuenta de que el Señor ya no estaba allí, que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Lloraba con desconsuelo, lloraba con aflicción, lloraba con angustia, y el Señor le habla y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y el Señor ve que todavía sigue confundida y le dice: María. Y entonces ella reacciona y dice: Raboní, maestro, ¿verdad? Ya de esta manera ella reconocía al Señor, pero se cree que ella fue hacia el Señor y le dice el Señor: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, porque su cuerpo resucitado ya era diferente. Pero le dice: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, la Biblia dice que nuestro cuerpo resucitado va a ser completamente diferente al que actualmente tenemos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Acerca de este tema, el apóstol Pablo usa 2 analogías o 2 comparaciones para hablar de cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Primero, compara la diferencia de los cuerpos con una semilla y con la planta que sale de esa semilla. Por ejemplo, ustedes han visto una bellotita, es una semilla pequeña, pero cuando ya se ha desarrollado completamente, la vemos transformarse en un poderoso roble. En nada se parecen, aparentemente en nada se parecen, pero están unidas por un principio de vida. Así que, hermanos, ahora los creyentes somos la semilla
de lo que seremos después de resucitar. Dice la palabra, pues es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. La segunda comparación que hace Pablo el apóstol es hablando de las distintas composiciones naturales de los seres vivos. Porque dice, no toda la carne es la misma, sino que una es de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y aplicando así el principio de la diferencia que existe entre los cuerpos actuales como los futuros de resurrección que tendremos, se utiliza en la palabra de Dios el vocablo cuerpo animal. Este se refiere por su etimología a un cuerpo gobernado por el alma como el actual que tenemos. Pero también está en contraste el cuerpo resucitado, que será el cuerpo gobernado por el Espíritu, gloria a Dios. De tal forma que hablamos de un cuerpo terrenal, el cual se deteriora. Y se deteriora mucho, hermanos, porque se va cumpliendo en nosotros Eclesiastés 12, donde ya nuestros ojos ya no miran, donde nuestros oídos ya no oyen, donde nuestras rodillas se duelen, no podemos caminar, nuestros brazos ya no nos alcanzan para podernos peinar a veces, donde nuestra memoria se desconcentra y donde todo nos duele, porque el tiempo, hermanos, cobra la factura. Pero gloria a Dios, porque cuando tengamos nuestro cuerpo celestial, hermanos, todo eso pasará. Todo llanto, quebranto, dolor va a desaparecer, porque ya no tendremos este cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal tiene que ver con Adán, quien por un acto de desobediencia, hermanos, hundió a toda la raza humana en el pecado de la condenación y de la muerte. Pero el cuerpo celestial tiene que ver con Cristo, que por un acto de obediencia al Padre Celestial entregó su vida en sacrificio en la cruz y levantó a la raza humana para que ésta recibiera el perdón de sus pecados, la justificación y la vida eterna. Por eso, hermanos, la Biblia dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, transformándose entonces el cuerpo de los creyentes de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria, de debilidad a poder y de cuerpo animal a cuerpo espiritual. Así entonces, hermanos, nuestra imagen terrenal pasará a ser imagen celestial. Y todo esto, hermanos, lo obtendremos gracias a la resurrección del Señor, que es la corona de su obra redentora. Pero también es la verdad fundamental de nuestra fe como creyentes. En la Biblia se habla de personas resucitadas. Está allí registrado en las Sagradas Escrituras el hijo de la Sunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, la de Tabita, la de Eutico y la más conocida, la de Lázaro. Pero todos ellos volvieron a morir. No recibieron el cuerpo de resurrección. Si el Señor no hubiera resucitado, la predicación de los apóstoles sería vana. Y no habría ningún objetivo en nuestra fe ni en nuestro trabajo dentro de la obra del Señor. Pero creemos en un Cristo vivo y victorioso que fue llevado al cielo. Y ahora, hermanos, ese Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, donde permanecerá por un tiempo hasta que retornen las nubes para introducirnos a una realidad futura. Esta es la razón por la cual creemos. Creemos en Cristo y le adoramos de todo nuestro corazón, porque Él vive y nos ha dado la garantía, hermanos, a cada uno de nosotros de resucitar y disfrutar por siempre y para siempre de una vida eterna. Cristo solamente se vuelve una realidad espiritual cuando lo recibimos como nuestro suficiente Salvador y Señor. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Hermanos, esta mañana la pregunta es, ¿usted ya dobló las rodillas arrepentido y ya declaró a Jesús como su Señor y Salvador? Si ya lo hizo, hermanos, su resurrección es segura. Pero si no lo ha hecho, yo le pido que no se resista más y en este glorioso día de fiesta espiritual para nosotros, venga al altar o allí en su lugar, ponga su vida en las manos de Cristo, de ese Cristo victorioso que le está asegurando la resurrección también a usted. Y si usted se ha alejado por alguna razón de su Señor, de Dios, le recuerdo que le ama y es un Dios de oportunidades. Es un Dios que le espera con los brazos abiertos. Solamente póngase a cuentas con Él. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hermano, créame, todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor le invita a que se ponga a cuentas con Él, que usted esté bien en su relación con Él, para que de esta manera su paz, su fe, todo se identifique con Él cada día más y usted tenga asegurada la vida eterna. Si usted desea, pase al altar. Allí ahora está abierto el altar, gracias a Dios, después de toda esta pandemia, ¿verdad?, que estamos todavía pasando, pero ahora podemos venir a los pies del Señor, venir, pedirle perdón, venir, ponernos a cuentas y decirle, Señor, aquí estoy. Este es el tiempo que yo puedo dedicar para ti. Que Dios bendiga su palabra y que Dios ayude a cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a mi hermana Mónica que ella haga una oración y que si alguien quiere venir aquí al altar, lo pueda hacer sabiendo que Dios está escuchándole. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, por la bendición de estar reunidos y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque es un día de victoria, como lo hemos declarado en nuestros cantos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque creemos en un Dios vivo y verdadero, en un Jesucristo que murió y resucitó al tercer día para darnos vida. Gracias, Señor, porque para todo aquel que te acepta en su corazón, Señor, tiene la seguridad, Padre, de que tú le has perdonado y de que tú le recibes con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos, que al cerrar nuestros ojos aquí, Señor, no habrá sombras, Padre. Podemos abrir nuestros ojos ante tu presencia. Gracias por esa seguridad que nos das, Padre, de saber que tu Hijo amado, Cristo Jesús, por su sangre preciosa, nos libra de la muerte eterna y nos ofrece salvación. Gracias, Padre, por todos nuestros hermanos que están aquí arrodillados. Bendícelos, Padre. Si hay alguno que te ha recibido en esta mañana, Señor, dale esa seguridad de que tú habitas en él ahora y que es un hijo tuyo ahora, una nueva criatura. Padre, tu palabra dice que al que viene a ti, tú no le echas fuera, tú le recibes, Padre, y que hay fiesta en el cielo cuando nos arrepentimos y te aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Padre celestial, recibe nuestros corazones agradecidos, pero Señor, también necesitados de ti, porque ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú nos ofreces esa salvación tan grande. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que si están aquí arrodillados delante de ti o si están en su lugar, Padre, aceptándote como Dios y Salvador. Dales, oh Dios, dales esa seguridad de que tú estás ahí para perdonarlos, para amarlos, que no va a haber sombra, Señor, en el sepulcro, sino que cuando nosotros partamos, cuando tú vengas, Señor, porque esperamos tu regreso,
como se nos ha dicho, Padre, en cultos anteriores, o cuando tú nos llames a tu presencia, abramos los ojos ante ti, Padre. Gracias por esa seguridad que le das al creyente de que tú eres Dios y que cumples tu palabra. Gracias porque tenemos las palabras de nuestro Señor Jesús, que dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, y lo creemos, Señor, porque Él es la resurrección y la vida, y creemos que aunque estemos muertos, viviremos. Te amamos, Señor Jesús. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro amor, Señor. En Cristo Jesús